muchos periodistas estallaron en contra de Andrés Manuel. Bueno, pues como diría nuestro presidente borracho favorito, el gobierno de Estados Unidos siempre va a estar ahí vigilándote. Andrés Manuel López Obrador le da una entrevista a una periodista rusa y muchos periodistas mexicanos perdieron la cabeza porque ¿cómo es posible que el presidente de México prefiriera a una periodista extranjera que a periodistas de su propio país para concederles una entrevista? ¿Cómo es que se originó toda esta polémica y el por qué fue polémica? Yo te lo explico en este video. La periodista a la que Andrés Manuel López Obrador le otorgó esta entrevista se llama Inna Afinogenova y es una periodista de origen ruso con opiniones de izquierda, quien antes trabajaba para un medio de divulgación de noticias ruso financiado directamente por el gobierno de Rusia. Pero de acuerdo a las propias palabras de la periodista Inna, después de que el gobierno de Vladimir Putin empezara la invasión de Rusia a Ucrania, ella decidió renunciar del medio RT para empezar a hacer periodismo más independiente y lleva aproximadamente un año en este medio independiente conocido como Red. En este medio independiente dan noticias de actualidad, noticias de política y todo a nivel mundial. Y ella fue la escogida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle una entrevista. Y esto teniendo como antecedente que Andrés Manuel López Obrador había dicho que a lo largo de su sexenio al menos, él no iba a dar ninguna entrevista a ningún periodista. ¿Por qué? Porque él creía que durante sus mañaneras había suficiente cuestionamiento entre los periodistas y él y no había como tal una necesidad de él tener que otorgarle una entrevista a un periodista directamente, y además porque muchos de los periodistas que estaban rogándole por una entrevista eran personas o periodistas que querían tener una entrevista con él para buscar la forma de confrontarlo directamente y él no se quería prestar a eso. Entonces, tanto para los fieles seguidores de Andrés Manuel como para sus detractores más reacios, fue una completa sorpresa que Andrés Manuel López Obrador anunciara una entrevista con un periodista, y en este caso una periodista de origen ruso, que si bien, como les dije en un inicio, no tiene nada que ver ella como tal con el gobierno actual de Rusia, como muchos periodistas están queriendo dar a entender, él anunció en sus redes sociales que iba a tener una entrevista con Inna Afinogenova y pues todo mundo perdió la cabeza básicamente. Muchos periodistas se estallaron en contra de Andrés Manuel porque cómo era posible que ellos estuvieran rogando por meses o incluso por años una entrevista con el mandatario y pues Andrés Manuel no solamente les negara a algunos periodistas mexicanos o a todos los periodistas mexicanos, mejor dicho, una entrevista, sino que le diera una entrevista a una periodista rusa. Bueno, pues como diría nuestro presidente borracho favorito, haya sido como haya sido, él le dio la entrevista a esta Inna. Y si bien la entrevista es bastante neutra, o sea, yo la vi y no hay ningún punto en el que a lo mejor Inna lo confronte directamente con algún tema de los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador honestamente se ha quedado un poco corto, pues sí es una entrevista en la que pues sí le hace preguntas acerca de su opinión acerca del mundo, su opinión acerca de México, el futuro de México, lo que ha pasado y ese tipo de temas. Es una entrevista un poco más a Andrés Manuel como personaje que a Andrés Manuel como presidente actual de México, lo cual hasta cierto punto pues es entendible y supongo que era hasta cierto punto un acuerdo que tuvieron antes de hacer la entrevista, que iba a ser una entrevista no a modo, porque tampoco es como que Inna se la pase echándole flores o haya preguntas así como muy acomodadas para que Andrés Manuel quede bien, sino pues son preguntas a una persona que ha significado, si bien no el cambio que muchos a lo mejor hubieran esperado, sí ha significado un cambio en la política actual mexicana y que ha tenido una larga trayectoria desde que inició en la política hasta convertirse en el presidente de México. Pero muchos periodistas lo que están argumentando en contra de esta entrevista es que Inna es claramente una representante del gobierno ruso. Entonces, como Andrés Manuel López Obrador le dio una entrevista a una periodista de origen ruso, eso significa que Andrés Manuel está siendo comprado por el gobierno ruso y por ende es un servidor leal de Vladimir Putin, lo cual no podría estar más equivocado porque no tiene ninguna clase de sentido. Como les dije, Inna sí trabajaba en algún momento para este medio de divulgación rusa conocido como RT, pero renunció por estar en desacuerdo con las políticas que estaba implementando Vladimir Putin, en el caso más específico de la invasión de Rusia a Ucrania, e incluso en su programa de noticias la propia Inna
ha criticado duramente el gobierno de Vladimir Putin. Así que este argumento de que Andrés Manuel López Obrador le dio una entrevista a una periodista rusa porque es un fiel seguidor del gobierno ruso, pues no realmente, aunque sí tiene un poco de trasfondo al que vamos a llegar en un momento, pero antes quiero hablar de otra cosa. Hay muchos periodistas en México y voy a hablar específicamente acerca de dos periodistas que estallaron en cólera en contra de Andrés Manuel López Obrador por haber dado esta entrevista a un periodista que no sea un periodista mexicano. El primero es López Dóriga, quien, como ya sabemos, tiene cierto resentimiento u odio en contra de Andrés Manuel López Obrador por más que lo intente ocultar. Entonces, López Dóriga lo que hizo fue quejarse del por qué no le dio la entrevista a él o a algún otro periodista mexicano, sin tomar en cuenta que pues una entrevista con alguno de estos personajes, incluido López Dóriga, iba a ser una entrevista vacía realmente, porque pues si tienes una persona que está en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, pues lo único que va a intentar hacer es confrontar y atacar durante toda la entrevista, y por ende no iba a ser una entrevista que pudiera ser hasta cierto punto productiva. Y por ejemplo tenemos otra periodista que es Azucena Uresti. Ella salió a quejarse en su propio programa diciendo que Andrés Manuel López Obrador nunca le había dado entrevistas a ningún periodista y que ni siquiera a los periodistas mexicanos les daba la oportunidad, pero sí a una periodista rusa, de alguna u otra forma insinuando que pues a lo mejor ella también quería entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos que entender algo en específico con Azucena Uresti. Azucena Uresti hace poco acusó de manera indirecta de censura al mismo Andrés Manuel López Obrador. Lo acusó de una censura indirecta porque supuestamente ella había perdido un programa de televisión que hacía en Milenio, pero después resultó que no había perdido realmente ese empleo, sino que ella había renunciado porque tenía otra oportunidad de trabajo en Radio Fórmula. Entonces, ¿cómo una persona, en este caso un presidente, va a querer darle una entrevista a alguien que esté insinuando que por él mismo ella perdió su empleo? Entonces no tiene sentido que algunos periodistas mexicanos estén gritándole al cielo con enojo el por qué Andrés Manuel no les dio una entrevista, si lo único que han estado haciendo a lo largo de estos últimos 5 años ha sido criticar duramente, sin ninguna clase de argumento lógico, las decisiones que ha estado tomando su gobierno. Dejando de lado esto de los periodistas mexicanos, yo te voy a explicar aquí el por qué, en mi opinión, siento que Andrés Manuel le dio una entrevista a una periodista rusa. Si bien esta periodista rusa no trabaja para el gobierno ruso, sí Andrés Manuel quería dejar algo en claro durante esta entrevista de manera indirecta. Y es que, como tú lo sabes, en los últimos 2 meses han salido algunas noticias de que el gobierno de Estados Unidos no está de alguna manera tan feliz con Andrés Manuel López Obrador, insinuando que lo han investigado por sus nexos o supuestos nexos con el narcotráfico. Entonces ha habido un ataque de alguna forma medio discreto pero directo del gobierno de Estados Unidos hacia Andrés Manuel López Obrador, como les digo, insinuando corrupción, insinuando narcotráfico, pero obviamente sin aportar realmente ninguna prueba, sino solamente como dando a entender que el gobierno de Estados Unidos siempre va a estar ahí vigilándote. Entonces siento yo que esta entrevista a una persona que antes trabajaba para Rusia, sí, actualmente no lo hace, pero que de alguna u otra forma pudiera ser como Andrés Manuel dándole un cachetadón con guante blanco al gobierno de Estados Unidos, diciéndole: mira, tú me estás atacando, tú me estás investigando supuestamente por crímenes que no tienes prueba alguna de que yo cometí, pero puedo extender la mano un poquito más hacia el norte, del otro lado del charco, y entablar conversaciones con otros medios y con otros gobiernos, en este caso de alguna u otra forma, en este caso de manera indirecta con el gobierno ruso. Ojo, no estoy diciendo que Andrés Manuel López Obrador haya hablado con Vladimir Putin. Y ya para finalizar el video, quiero dejar en claro algo. Me parece de nuevo sumamente hipócrita que muchas personas opositoras al gobierno actual estén criticando que en este caso Andrés Manuel López Obrador dio una entrevista a una periodista de origen ruso, de origen extranjero, y no a periodistas mexicanos, como si esto fuera un gran pecado. Pero son los mismos opositores, las mismas personas que le aplauden como focas tontas a Xóchitl Gálvez por ir a Estados Unidos a reunirse con senadores, con congresistas, con personas en Estados Unidos, ir a España a reunirse con empresarios extranjeros. Todas estas personas con las que se ha reunido Xóchitl Gálvez son extranjeros, y en este caso la oposición sí está aplaudiendo como tontitos que sí, que Xóchitl Gálvez está abriendo puentes y todo. Pero si Andrés Manuel López Obrador da una entrevista a una periodista rusa, todo mundo pierde la cabeza, lo cual es sumamente hipócrita, pero yo solamente lo dejo ahí sobre la mesa. Tú tienes la última opinión y espero leerla
dejarla acá abajo en los comentarios. Así que ya lo sabes, si te gustó el video, por favor dale me gusta. Suscríbete al canal para que no te pierdas de ningún video que subamos en un futuro y nos vemos en el siguiente video.